Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel Felipe. El político, su oficio en el siglo XXI. ¿Qué es un político? Esa es una pregunta que mucha gente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es un político? ¿Cómo se distingue un político? ¿Qué hace un político? ¿Se puede formar o preparar, digamos, de manera un político? ¿Existe el político de vocación? Son preguntas que se hacen y además siempre a lo largo de la historia pues este tema ha tenido explicaciones, ¿no? El ser humano es un animal político, en la versión de alguna manera de Aristóteles, y al fin y al cabo, bueno, todo se genera en la política porque justamente la política tiene que ver con la conducción de los estados, tiene que ver y en consecuencia con la vida de los ciudadanos. Pero esto sigue siendo un tema de reflexión, ya no solo académica, como fue durante muchos años, y grandes autores pues agotaron muchas horas pensando en este tema y escribiendo sobre este tema, sino que ahora es un problema que tiene que ver con estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Y cualquier persona te dice, bueno, el político ya no es aquella persona, tú sabes, lejana, que aparecía de vez en cuando, que hablaba en un meeting, que se conocía por sus artículos o sus investigaciones, sino que el político es el que uno lo ve todos los días, Exacto. que tiene que ver además condicionado por esto que se llama ahora ya no la democracia, sino la videocracia. Es decir, tiene que ver con toda esta expansión tecnológica de la comunicación y en los últimos años este fenómeno de las redes que termina de las plataformas digitales, bueno, que comienza y no va a terminar y que además cambia diariamente. Entonces, siempre es importante conversar sobre este tema porque, bueno, en definitiva, aunque no parezca, nos afecta a todos, ¿no? El político. Pero cómo no, Manuel Felipe, sobre todo en momentos como estos que estamos viviendo en el mundo, en este país y en el mundo, en donde uno de repente se pone las manos en la cabeza perplejo frente a ciertos acontecimientos que uno ve, como dices tú, por televisión o por las redes o por lo que sea. Realmente es una pregunta que es más pertinente que nunca. ¿Qué debe ser un político? ¿Para qué sirve un político? Y es decir, toda esa situación que ocurre lo pone a uno como muy inseguro, porque uno dice, bueno, ¿en manos de quién estamos? Son políticos que no le llegan, como decimos nosotros en criollo, a la chola, a los políticos que hemos tenido en Venezuela y en el mundo y que realmente fueron hombres que enfrentaron situaciones muy complejas y que lo hicieron con una maestría y una gallardía y una dignidad increíble. Bueno, justamente vamos a hablar sobre esto. Yo creo que es un tema más presente y más actual que nunca. Al regreso de la pausa con nuestro invitado.